¿Qué pasa con Odebrecht? Ya están judicializados un ex viceministro, está judicializado un senador de la República. Ya reconoció el viceministro los cargos. ¿Por qué seguimos sin reaccionar contra esa multinacional? El caso gravísimo de la Agencia Nacional de Infraestructura, 4 directivos involucrados en los sobornos. Ese es el tema de Claudia López. El futuro inmediato es la lucha contra la corrupción. Estos son unos pequeños ejemplos al lado de todo lo que hemos vivido, de los casos de Interbolsa, de Saludcop, episodios que no se han resuelto, como el de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Senadora Claudia López, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Un placer saludarte a ti, a tu equipo, a todos los oyentes de la W. ¿Qué esperamos para decirle no más a Odebrecht? ¿O es que estamos ahí amarrados de algún contrato que no podemos resolver? No, Julio, a mí me parece que en esto tenemos que ser serios. Digamos, aquí tendríamos que tomar 3 medidas muy concretas. Una en la que ya está basando el fiscal, y es que la plata que hayan pagado en soborno se la tienen que dar en compensación al Estado y la sociedad colombiana. La siguiente, que a mí me parece obvia, es cancelar de manera unilateral y sin lugar a ninguna compensación todos los contratos que tenga Odebrecht. A mí me parece que aquí tenemos que sentar un precedente, y es que en Colombia el que gana con corrupción pierde todo, lo dejamos en la calle, le cancelamos unilateralmente y no le compensamos nada. Ese es el costo de venir a corromper a un país como Colombia, sea una empresa nacional o sea una empresa extranjera, porque los señores de Odebrecht, además de todo, además de que vinieron aquí a corromper el país, nos tienen demandados por $1 billón. Entonces hágame el favor, el negocio ni siquiera es sobornar, luego no construir y luego demandar al Estado. El negocio ni siquiera es la ingeniería. Y lo tercero que tendríamos que hacer en este y en otros casos de corrupción, en cualquier delito contra el Estado, Julio, creo yo, debería ser darles cárcel sin ningún beneficio, como casa por cárcel o ningún otro mecanismo de reclutamiento especial, que vayan a la picota a compartir con otros delincuentes como ellos, como los que atracan en Transmilenio, como los que roban las casas, como los que atracan los carros, así, de la misma ralea son y en las mismas condiciones carcelarias deberían establecerse. Senadora, todo este escándalo de Odebrecht está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, pero hay una parte de esta historia que no es clara, la que tiene que ver con el ex senador Otto Nicolás Bula. Senadora, ¿qué injerencia puede tener un senador de la República como él o cualquier otro en otorgar una extensión a un contrato, en este caso en la vía que comunica Ocaña y Gamarra? ¿Cuál puede ser la injerencia que puede tener un senador en estas decisiones? No, pues es que eso que eufemísticamente, Lucas, llamamos mermelada, bueno, que la gente vaya entendiendo cómo es que esto funciona. Esto funciona en que los funcionarios tienen cuotas dentro de las entidades, los senadores tienen cuotas en las entidades, y van y le piden a esas cuotas contratos o concesiones o favoritismos alrededor de contratistas de los cuales ellos son amigos y reciben sobornos. Además, ganan por punta y punta, ganan por la burocracia que tienen en el Estado, ganan por la plata del soborno de la cual son socios que da el contratista. Bueno, eso es lo que llamamos mermelada, que es un eufemismo, como siempre en Colombia, para trivializar lo peor que pasa en el país. Así es que funciona. Seguramente el señor Otto tenía conexiones con el ministerio y con los funcionarios encargados, seguramente eran cuotas de él o amigos de él, y entonces él hace la gestión para que le den la extensión del contrato a esta firma y claro que se queda con una parte de la plata. Semejante cantidad de plata, $11.1 millones, seguramente se la repartieron entre muchos. Eso no vale un viceministrico en Colombia. Eso se la deberían repartir entre varios funcionarios y varios políticos que hacen la gestión de concretar la cosa. Eso es lo que se llama mermelada, y esto es solamente una puntica, una muestrica de lo que ocurre todos los días en Colombia en diferentes casos. Y fíjate que en Odebrecht es atortolante porque es una muestra de lo que pasa en todas partes. O sea, aquí hay corrupción en contratos, según ha dicho la Fiscalía, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el gobierno de Juan Manuel Santos y en gobiernos locales. O sea, esto es una pandemia nacional. A esto o le ponemos coto o no hay manera de modernizar y sacar adelante Colombia.
Senador, usted hablaba hace un momento que pues esta plata era demasiada para un solo funcionario y que debía haber otros políticos implicados. ¿Usted tiene información sobre otros parlamentarios que hubieran podido recibir dádivas por parte de Odebrecht? No, Lucas, no tengo información sobre el particular, pero eso es lo que ha indicado la Fiscalía General de la Nación, que está avanzando en la investigación, y yo espero que dé a conocer los nombres muy pronto, porque aquí hay muchos contratos que se deben investigar, unos con la ANI, en tramos de infraestructura como la Ruta del Sol, por ejemplo, pero también uno que a todas luces debe tener toda suerte de escándalos y platas iguales o superiores a la de la Ruta del Sol, que es la famosa concesión del dragado del río Magdalena, donde también está Odebrecht, que está en cabeza de este gobierno. Entonces aquí nadie se salva. Los señores Santos y Uribe, que se vienen tirando por todos, son igualitos a la hora de corrupción. Tienen ahí funcionarios metidos, mermelada metida, congresistas metidos. Ahí no hay ninguna diferencia. Sí, lo triste es que todo esto lo hacemos única y exclusivamente, senadora, y ahí usted tiene razón en su campaña o en la plataforma de su campaña, es porque papá Estados Unidos envió una señal. Papá Estados Unidos dijo, aquí hay unos nombres, y a partir de ahí tembló el establecimiento. Si Estados Unidos no abre la boca, no pasaba nada. Eso es lo vergonzoso, Julio, y fíjate que aquí vamos por rebote doble, porque este es un escándalo del 2009. ¿Qué carajos hicieron los organismos de control de Colombia que nos cuestan una millonada para trancar esto? Nada. Cero. Aquí estamos en que la Fiscalía de Brasil destapa una investigación, la remite a la de Estados Unidos y de rebote nos toca. Porque si hubiera sido por la Procuraduría o la Contraloría o la Fiscalía colombiana, no sabemos nada. Y todos esos señores nos cuestan billones de pesos al año para sostenerlos y mantenerlos, dizque para que nos ayuden a prevenir la corrupción, porque esto no se trata de llorar sobre la leche derramada. Y no pasa nada. Aquí, digamos, yo respeto mucho lo que está haciendo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero él no está haciendo sino recoger el trabajo de otros. Aquí no hay un fiscal colombiano o alguien del CTI que se haya tomado el trabajo de hacer la investigación sobre Odebrecht. No, eso lo hicieron los brasileños y los norteamericanos y nos está tocando de rebote en buena hora. Entonces ya, realmente aquí tenemos que hacer todos los esfuerzos que podamos, Julio. Aquí toca cancelarle los contratos a todo el mundo. ¿Cómo así que los señores de Odebrecht nos roban sobornando y después nos demandan? Hágame el favor la belleza. Y entonces hay que pagarles por punta y punta. No, y todos a la cárcel. Que los señores así de cuello blanco, muy encopetados, que están en restaurantes elegantísimos donde los capturan, a la picota a compartir con ladrones como ellos, como los que roban en cualquier calle de Colombia. No deberían tener ni cárcel por cárcel ni ningún otro beneficio. ¿Qué tal los señores de Interbolsa? Todos elegantísimos, o están en su casa, o ni siquiera han sido sancionados. Así obviamente lo que hay es una tentación a seguir robando, de manera que aquí vamos a tener que tomar medidas serias, claras y contundentes, empezando, Julio, por derrotar a la clase política corrupta, que es la que ponen los viceministros y los ministros y los senadores que después piden que vamos a seguir robando al Estado. Es que mire ya las conexiones del senador Otto, que era un senador de bajo perfil, ya la conexión llegó hasta el Tuzo Sierra, y pasa por Mario Uribe, y pasa por Sagún Córdoba, y pasa por muchos lados. Pero el tema es un tráfico de influencias. ¿Por qué el señor Otto, que es un don nadie, tiene poder? Pues porque es la fórmula del primo del presidente de la República, Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe. Y eso evidentemente le da unos privilegios de acceso al poder y de influencia, y ahí están las consecuencias. Pero es que el otro problema, senadora Claudia, escuchándola a usted en una intervención en la televisión, es que hay una relación que es muy complicada, políticos con familiares contratistas. Entonces, ¿qué pasa? Sale una carretera y el contratista está reventado, se hace todo para que el señor se gane la carretera y con el anticipo salva su compañía, se retira, le cede el contrato al internacional que ganó o al grande que se lo merece ganar y aplica a otra carretera para otro anticipo. El carrusel de anticipos de los políticos, especialmente en la costa, senadora, es un descaro. Bueno, ahí está. Eso que usted acaba de escribir se llama la familia Gerlain. Así operan. Uno es el empresario, el otro es el político. ¿Por qué ha durado el señor Gerlain 45 años en el Congreso? No es que hable todos los días, a esta altura además es un señor ya anciano que además, digamos, por su edad me merece respeto. ¿Pero por qué está ahí con un sacrificio de salud real? Pues porque tiene que mantener los negocios de la familia, no es exactamente porque le interesa hacer control político sobre el Atlántico.
De manera que esa es una investigación. Esto es lo que el buen periodismo como el de ustedes tiene que dedicarse a hacer bien. Y en todo lo que podamos ayudar, estamos listos para ayudar. Y es sacar, así como alguna vez, Julio, sacamos las redes de la parapolítica, quién era quién había puesto, con qué para estaba relacionado, cuál era el senador, cómo había llegado con el gobernador. Bueno, ahora nos toca destapar. Usted abre los periódicos de Brasil, de Perú, de Panamá, y en esos periódicos lo que han publicado los investigadores y los periodistas más avesados de esos países es toda la maraña de relaciones políticas y contractuales de Odebrecht. Aquí ni una coma. A duras penas nos hemos enterado que lo más obvio, pues, que el señor Solarte y los de Corficolombiana, que es una empresa del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, son los socios de Odebrecht en Colombia. Pero hay ¿cuántos contratos de Odebrecht? ¿Dónde está la estructura política? ¿Cómo llegaron a ganárselos? ¿Quiénes eran sus padrinos? Eso es lo que tenemos que sacar a la luz, porque aquí todos tienen que responder. No es que ahora se van a lavar las manos pues con el extranjero y el brasileño. Es aquí tienen que responder. Y esa gente además, ¿por qué va a seguir compitiendo? O sea, primero hace parte de consorcios en los que se corrompe al Estado y ahora sigue compitiendo como si fueran unos próceres impolutos. Yo sí creo que aquí hay que cortar eso, cortarlo de raíz. El que quede sancionado en un contrato, no solamente se los cancelamos todos, no el que le pagó soborno, todos. Si Odebrecht hoy tiene 20 contratos en Colombia, deberíamos cancelar los 20, de manera unilateral y sin lugar a indemnización alguna. Que sepan en Colombia, los empresarios nacionales o extranjeros, que el que siga en este mar de corrupción lo dejamos en la calle. Eso es lo que tienen que saber y ese tiene que ser el mensaje y la ejecución concreta si queremos parar este mar de corrupción. Senadora, ¿y qué hacemos con esas empresas, con esas compañías que entraron en consorcio con Odebrecht o con cualquier otra empresa a la que se le demuestre algún hecho de corrupción? ¿Esas empresas también tienen que pagar? Hacerlas corresponsables en el pago a Colombia, en la indemnización a Colombia. Es que tienen que indemnizar a los colombianos por lo que se roban. Porque además es que fíjese que usted que ahí está bien explícita la lógica con la que opera esto. Entonces van, sobornan funcionarios, compran contratos, eso es lo que hacen. Como se invierte una plata, el 5, el 10, el 15, el 20% del contrato en comprárselo, pues se terminan robando la obra, porque obviamente esos recursos no los está sacando el señor de Odebrecht de su cuenta de ahorro, sino de la misma obra. Como se roban una plata de obra para pagar a políticos corruptos y a funcionarios corruptos, pues no hacen la obra completa. Entonces nosotros nos quedamos con obras inconclusas o con adiciones. Por eso es que aquí se volvió más rentable gestionar adiciones que gestionar contratos iniciales, porque se sabe que eso no va a alcanzar la plata, porque se la están robando. Y después para la adición, otra vez toca pagar una coima. Eso fue exactamente lo que hizo el señor Otto, gestionar la adición para el tramo de la Ruta del Sol. Entonces esto es una cadena en la que nunca para. Y nosotros nos quedamos con las obras inconclusas. A nosotros este chistecito es que yo quiero recordar lo que nos cuesta la corrupción al año. Cuando sumamos todos los Odebrecht, toda la ñoñomanía, todos los Gerlains, toda la plata que se va en la salud, en la educación, en la alimentación de los niños, porque además esta gente es sin consideración, o sea, si tienen que matar niños de hambre, los matan con tal de robar. Todo esto nos cuesta 60 billones de pesos al año. 60 billones de pesos al año son 7 puntos del PIB de Colombia, de la riqueza que producimos todos, que se quedan en los bolsillos de una gente corrupta que tiene conexiones con el poder. No más. Aquí lo que tenemos que dedicar, un gobierno serio tiene que dedicarse a meter a esta gente a la cárcel, a mandarla a la picota, a que esté en la misma celda con los demás ladrones, a no darle ningún beneficio, a cancelarle todos los contratos que tenga sin indemnización alguna y a recuperar esa plata. Imagínese usted lo que podríamos hacer con 7 puntos del PIB. Uno para primera infancia y cubrimos a todos los niños de Colombia de 0 a 5 años. Lo que nos hace falta para jornada única, para recuperar las universidades públicas, para innovación y desarrollo. Y que los empresarios, en vez de estar pagando coimas, inviertan en innovación, desarrollo y empleo, que es lo que necesita Colombia. Senadora, usted ha dicho en múltiples ocasiones que la única forma de vencer a la clase política tradicional es a través de una coalición que parta de la base de la lucha contra la corrupción. Ha hablado que en esta coalición podrían participar, entre otros, el senador Robledo, Sergio Fajardo, Antonio Navarro, usted. ¿Qué tan adelantados van estos acercamientos y cuál sería el mecanismo que utilizarían para determinar quién va a ser el candidato de esta coalición? Pues hombre, yo lo que creo es que para derrotar a la clase política lo primero que hay que hacer es confrontarla, y confrontarla con gente que tenga una trayectoria de vida, no de discurso.
sino de vida creíble y coherente en materia de lucha contra la corrupción y con resultados al respecto. Y las 4 personas que usted menciona, pues tenemos eso, tenemos una trayectoria de vida coherente, dedicada con resultados a la lucha contra la corrupción. Y yo lo que creo es que tenemos que unirnos, porque aquí o nos unimos los decentes que denunciamos para ganar el gobierno, o vamos a seguir siendo una minoría decente que denuncia, sometidos por un establecimiento mayoritario corrupto que roba. Entonces hay que cambiar esa lógica, hay que invertir el orden. Y yo lo que creo es que eso es con unas reglas de juego sencillas y básicamente con un mecanismo de consulta popular. Yo creo que es una maravilla para Colombia que haya muchos líderes creíbles y con credibilidad de vida, insisto, en este tema, con seriedad, con experiencia, dispuestos a liderar esta tarea. Bueno, los ciudadanos que decidan. Yo creo que deberíamos acordar unas reglas de consulta popular en las que los ciudadanos escogen quién va a la presidencia, quién va a la vicepresidencia. Y se arma un programa y se arma una plataforma ciudadana. Las mayorías ciudadanas no están en ningún partido. Senadora. Es con esas mayorías que tenemos que aliarnos para derrotar a la clase política tradicional. Senadora, puntualmente, a usted le quedan unos cuantos meses en el Congreso, está aspirando además a la presidencia de la República. ¿Usted se le mediría, en estos meses que le quedan, a plantear una reforma radical a la Ley 80, a la Ley de Contratación, para que estos casos no se repitan? Mi hermano, lo haría con mucho gusto, pero tengo una divergencia en su apreciación, y es que yo no creo que el problema de Colombia sean las leyes. Todas las leyes de Colombia prohíben robar. Todas las leyes de Colombia sancionan recibir coimas, sancionan el conflicto de interés, sancionan la celebración indebida de contratos. Todas las leyes de Colombia prohíben eso. Este no es un problema de normas, es un problema de prácticas, de gente que se elige, robándole a unos los votos. Después gobierna comprando congresistas. ¿Y con qué los compra? ¿Con su cuenta de ahorros personal? No, los compra robándole plata a los colombianos. Y después entre los que se eligen comprando votos y los que gobiernan comprando congresistas, le roban una plata a los empresarios por la vía de coimas. Es un tema de prácticas. Todas las leyes que se necesitan en general, creo que excepto la que digo que se necesita para hacer cancelación unilateral de los contratos sin lugar a indemnización, esa norma la tramito mañana que empiece el Congreso, con el mayor de los gustos. Y lo mismo, yo no creo que se necesite una ley, pero si se necesita, para mandarlos a la cárcel sin que tengan ningún beneficio del sistema carcelario especial. Más allá de eso, mi hermano, todas las leyes que se necesitan para castigar esto existen. Lo que hay es que aplicarlas, y lo que hay es que ejecutarlas. Y eso no es solamente nombrando un fiscal, porque mientras que siga la cadena, la presidencia se elige comprando votos, gobierna comprando congresistas, los congresistas sobornando empresarios. Eso no se para nombrando un fiscal valiente por allá en la última cadena, pues que le toque echarse todo el mundo en contra encima. Toca cambiar todo el sistema, toca lograr elegir a alguien, y yo creo que es perfectamente posible en la presidencia, en alcaldías y gobernaciones, que gane sin comprar votos y que gobierne sin comprar congresistas, para que no haya congresistas que sobornen y compren empresarios. Es una cadena que tenemos que parar, y yo estoy segura que las mayorías ciudadanas organizadas en una plataforma colectiva, en unas reglas de juego, con una consulta popular, somos capaces durante 10 años seguidos, en todos los cargos de elección popular, de elegir a gente buena, renovar y derrotar a la clase política. Senadora Claudia López, gracias por su opinión a propósito de esta noticia del día. Ya el peso de este caso de corrupción, que es uno de tantos más. Gracias por su tiempo y siempre cuente con estos micrófonos para sus denuncias. Ha sido usted muy amable. No sé, Julio, un abrazo, mil gracias. Buenos días.